Los 7 milagros divinos en la vida de inmigrantes, revelaciones proféticas del pasado sagrado. Antonio, un joven de 25 años con una mirada llena de esperanza, se postra cada noche ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de su pequeño pueblo en el corazón de México. Lo hace con fervor, suplicando por protección y guía antes de emprender un viaje incierto hacia un futuro que parece brillar a lo lejos. La Virgen para él es un faro, un símbolo de salvación en medio de la oscuridad. Madrecita, ilumina mi camino, murmura entre lágrimas. En su pecho arde la fe, y cuando se detiene a observar los murales sagrados, siente que algo sobrenatural lo envuelve. Es como si una presencia divina le susurrara promesas de milagros por venir, pero su comunidad no siempre comparte su fe. Muchos le advierten sobre los peligros de la migración. «Te puede pasar algo, Antonio», le dicen algunos, mientras que otros murmuran con escepticismo. Sin embargo, cada palabra negativa se convierte en una motivación para él. El futuro de su familia depende de su valentía. Así que, tras muchas noches de oración, decide partir. Al dar el primer paso hacia lo desconocido, siente que una fuerza lo acompaña, como si el viento soplara a su favor. La travesía no tarda en mostrarle sus pruebas. En un control migratorio, Antonio siente el sudor frío recorrer su espalda. Dios no me abandonará en la batalla, recuerda. Pero los momentos de terror pronto se desvanecen cuando un líder comunitario se acerca. «¿Tu fe te ha traído hasta aquí?», le dice. Las palabras del desconocido son un alivio. A veces, la providencia divina llega en forma de manos amigas, susurra para sí mismo, sintiendo que la Virgen jamás lo desamparará. Es un milagro, un toque del cielo que le renueva la esperanza. Con el paso de los días, Antonio se encuentra con otros inmigrantes que comparten su dolor y su sueño. Juntos, se convierten en una nueva familia. En un refugio temporal, pequeños milagros comienzan a florecer. Aquí, entre risas y lágrimas, comparten historias de vida. Un día, su mundo da un giro inesperado cuando recibe una llamada: su madre ha sido sanada. «Gracias, Virgen de Guadalupe», grita Antonio con el corazón desbordante. Siente que la fe ha hecho su parte, y la alegría lo inunda como un río, pero las pruebas aún no han terminado. La amenaza de un cruce peligroso se cierne sobre su grupo. Es ahora o nunca, piensa, sumido en la desesperación. Al borde de la ansiedad, decide participar en una vigilia de oración. La fe mueve montañas, reza. La atmósfera es electrizante, cargada de fe. En esa noche sagrada, mientras los fieles alzan sus voces al cielo, Antonio siente una conexión sosegada pero poderosa. Como si una luz lo envolviera y lo guiara. En el silencio, una revelación invade sus pensamientos: todo lo que ha vivido es parte de un diseño mayor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Antonio se siente renovado. Pero lo que viene lo toma por sorpresa. Un temblor de emoción recorre su ser al escuchar a los demás murmurar sobre la intervención divina. Los ecos de la vigilia se quedan con él, y se pregunta: ¿realmente seguirá la intervención divina con él? Los secretos aún están por desvelarse en su travesía espiritual. La historia de Antonio apenas comienza, y el misterio divino promete ser aún más impresionante. Las horas pasan, y la fría oscuridad de la noche se rellena con el ardor de las oraciones. Antonio y su grupo de inmigrantes, unidos en un solo corazón, sienten la vibración del mundo exterior, pero también una calma profunda que se cierne sobre ellos. En esa conexión sagrada, cada uno encuentra un motivo para seguir adelante. La fe palpita como un latido colectivo, un eco que resuena en sus almas. A la mañana siguiente, el refugio les brinda una nueva esperanza: un contacto ha surgido, un amigo de un amigo que promete ayudarlos a cruzar la frontera. Dios proveerá, repite Antonio mientras se prepara para la difícil jornada. Sin embargo, en su interior, un dilema comienza a crecer: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Hacia qué sacrificios le llevará su fe? Mientras se preparan para salir, se reúnen una vez más en oración. La luz del amanecer baña el pequeño cuarto donde descendieron las primeras lágrimas de angustia y ahora, quizás,
se asoman las del agradecimiento. Madrecita, acompáñanos, murmura uno de los hombres. Una oleada de emoción atraviesa a todos. Saben que no están solos, que las manos de la Virgen los sostienen, caminan durante horas, sintiendo el peso de la incertidumbre y la esperanza. En la jornada, Antonio se toma de las manos con quienes le rodean, creando un círculo de apoyo. Hablan de sus hogares, de sus sueños, de lo que dejarán atrás y de lo que esperan encontrar. Cada historia se entrelaza, y cada uno se siente fortalecido por la conexión. Sin embargo, el camino es desigual, y la tensión en el aire es palpable. Un cruce inesperado los enfrenta con la realidad de su viaje. Ante ellos, un gran río se extiende, hondo y turbulento. ¿Cómo atravesaremos esto?, se preguntan con voces temerosas. La preocupación se manifiesta y la ansiedad comienza a nublar su fe. Antonio, en medio de la angustia, recuerda aquel susurro divino de la vigilia. La fe puede mover montañas, o en este caso, ríos. Con su voz firme, propone que recen juntos. Que nuestras voces se mezclen con la corriente, sugiere, y todos asienten, buscando ese alma de comunidad que les impulsa a seguir adelante. Se agachan, formando un círculo de unidad en torno a la orilla del río. Con rostros iluminados por la esperanza, elevan sus oraciones, pidiendo ayuda y guiando sus pasos divinos. En ese momento, algo increíble sucede, el agua del río parece calmarse, y pequeñas olas arrullan la orilla, como si el mismo Dios escuchara sus súplicas. Miren, grita uno de los jóvenes. Un grupo de improvise canoas aparece en la distancia, dirigidas por personas que, sin dudarlo, les ofrecen ayudarles a cruzar. Aquellos desconocidos son ángeles en la tierra, un verdadero milagro que les demuestra que la fe es el puente que une vidas. Mientras atraviesan el río, cada uno siente la presencia divina envolviéndoles. Las risas y las lágrimas se mezclan en un solo clamor, un canto de agradecimiento. Antonio, sintiendo el abrazo de lo sagrado, se da cuenta de que, a pesar de las pruebas, la fe siempre ha sido su guía. Al llegar a la otra orilla, miran hacia atrás y ven el río que dejaron, así como las dificultades que han superado juntos. Antonio se da cuenta de que este viaje no es solo físico, sino profundamente espiritual. Pero aún quedan más pruebas en el camino, y el destino aún se mantiene oculto. La manifestación de milagros se va desdoblando, pero Antonio siente un nuevo desafío en su corazón. ¿Qué pasará cuando se enfrenten a la próxima prueba? Las manos de la Virgen parecen guiarlas, pero la pregunta sigue flotando en el aire: ¿será suficiente su fe para enfrentar lo que está por venir? Con el sol ya elevado y la luz dorada tocando sus rostros, Antonio y su grupo sienten una mezcla de emoción y temor. La otra orilla del río no es el final, sino un nuevo comienzo, un capítulo lleno de caminos inexplorados. Mientras caminan, la brisa suave parece susurrar secretos al oído, recordándoles que cada paso los acerca a sus sueños. De repente, la tranquilidad se ve interrumpida por un sonido distante, como un tambor que marca un ritmo monumental. Es una celebración, dice Miriam, una mujer de mirada sabia, cuya voz resuena con profundo anhelo. Pero Antonio siente que es más que eso. Es una convocatoria del alma. Quizás es un signo, piensa, sintiendo como su corazón late con fuerza. Se acercan a un pequeño pueblo que aparece como una joya entre las montañas. Las calles están llenas de colores vibrantes y el aroma de comida casera flota en el aire. A medida que se adentran, sus miradas se encuentran con las de los locales, quienes les ofrecen sonrisas y gestos de bienvenida. ¿Nos aceptarán?, murmura uno de los jóvenes, su voz quebrándose por la duda. Antonio responde con firmeza: Dios es más grande que nuestras inseguridades. Los habitantes del pueblo rápidamente sienten la energía del grupo. Estos son los que han cruzado el río, dice un anciano, y la multitud se agita. En un rincón, un niño pequeño empieza a danzar al son de la música, como si su alegría invocara un milagro. Las risas emergen como una flor en primavera. Mientras el grupo se mezcla con la multitud, Antonio siente el calor de las manos de los otros. Esas manos que han trabajado, luchado y rezado juntas, manos que guardan historias de esperanza. De pronto, un hombre del pueblo se acerca y les ofrece comida. Comamos juntos. Aquí no hay extraños, solo familia, dice, y Antonio siente como la bondad de los desconocidos disipa las últimas sombras de su angustia. Al caer la tarde, se organizan unas oraciones en la plaza del pueblo. Todos se reúnen en círculo, y Antonio se da cuenta de que cada uno de ellos ha traído algo especial. Un instrumento, una oración, una receta familiar. Cada ofrenda se convierte en un acto de amor y entrega, cada palabra, en un eco de fe.
Dios nunca nos ha abandonado, dice Miriam con lágrimas en los ojos mientras comparte su historia. Su testimonio toca el corazón de todos. Un milagro ha empezado a tomar forma en medio de ellos. Todos se dan cuenta de que, al compartir, sus cargas se hacen más ligeras, sus almas se elevan y la esperanza florece, pero, de repente, las luces del pueblo comienzan a titilar. ¿Qué está pasando?, pregunta uno de los jóvenes, asustado. Un murmullo se extiende, como un viento agitado en la hierba. La noche se vuelve densa y las estrellas parecen parpadear con intensidad. Antonio siente como el aire se carga de una expectación extraña y poderosa. Es entonces cuando un anciano del pueblo se aproxima. Con voz profunda y serena, dice, aquellos que cruzan ríos llevan consigo un propósito mayor. Su viaje no es solo físico. El destino que les espera también es espiritual. Prepárense, mis hermanos, porque lo inesperado está a punto de revelarse. Las palabras del anciano resuenan en el corazón de Antonio, pero su mente se llena de preguntas. ¿Qué más les deparará el camino? ¿Están realmente preparados para el siguiente desafío que se avecina? La fe que los sostiene se enfrenta ahora a un nuevo nivel de prueba. Con una mezcla de temor y anticipación, el grupo se une una vez más. Solo juntos podemos enfrentar lo que sea, dice Antonio, y sus palabras crean un nuevo círculo de fuerza y esperanza. Pero lo que no saben es que la noche traerá consigo revelaciones y desafíos que pondrán a prueba no solo su fe, sino también su unión. Pronto descubrirán que hay algo más grande en juego, y el destino ya se ha entrelazado con sus vidas de formas que nunca imaginaron. ¿Qué nuevos milagros se manifestarán en esta travesía? La oscuridad de la noche envolvió el pueblo como un abrazo de misterio. Las luces titilantes parecían un preludio a lo que estaba por venir. Antonio y su grupo, en medio del susurro del viento, sintieron un escalofrío que recorría sus espinas. Era el aviso de que la travesía aún no había alcanzado su clímax. Miriam, aún tocada por su testimonio, miró a Antonio. ¿Has sentido esa energía?, preguntó, con voz titilante. Es como si el aire cargara entre nosotros algo que no podemos ver, pero que está aquí, presente. La mirada de Antonio se llenó de determinación. Sí, y creo que debemos estar listos para recibir lo que viene, incluso si no lo entendemos ahora. Los habitantes del pueblo comenzaron a formar un círculo, invitando a los recién llegados a unirse. En el centro, un tambor resonante marcaba el ritmo, y poco a poco, sus latidos se integraron al palpitar del corazón de cada uno. Era un canto ancestral que hablaba de unión y de comunidad, eterno como el tiempo. Antonio sintió que aquellos ritmos tocaban algo profundo en su ser. A medida que los latidos resonaban, sentía que su propia vida se conectaba con historias pasadas, como si las generaciones de su familia estuviesen allí, tomando parte en ese momento. El anciano se volvió a dirigirles. Los ríos que cruzan se llevan algo de nosotros, pero también regresan con verdades que debemos abrazar. Algo en sus palabras resonó con fuerza en el alma de Antonio. La promesa de lo que podían descubrir juntos era impresionante. De pronto, un grito de alegría interrumpió la atmósfera tensa. Un grupo de niños, cargados de sonrisas y risas contagiosas, comenzó a bailar. Su energía era un bálsamo para las preocupaciones. Antonio sintió que la esperanza renacía ante sus ojos. Las miradas preocupadas se transformaron en sonrisas. Un simple movimiento, un simple gesto, y la tristeza se disipaba por un instante. Mientras el canto y el tambor se entrelazaban, Antonio recordó las palabras de su madre: la alegría es un regalo de Dios, y no hay frontera que la detenga. Las palabras resonaban más fuertes que el propio tambor. Era un recordatorio de lo que habían dejado atrás y una promesa de lo que podrían alcanzar juntos. Sin embargo, el baile fue interrumpido por un susurro helado que atravesó el aire. Los rostros se tornaron serios nuevamente. La noche parecía cobrar vida. De las sombras surgió una figura imponente, que emanaba un aura de poder y misterio. He venido para guiar a los valientes que se atreven a soñar, dijo con voz grave. Aquellos que cruzan los ríos buscan la verdad y el propósito más allá de la vida cotidiana. El grupo, aunque atemorizado, sintió una extraña atracción por la figura. Las palabras resonaban dentro de ellos. El anciano volvió a hablar: los que han cruzado el agua están a punto de descubrir el primer milagro de su travesía, el milagro de la revelación. El aire pululaba con promesas y tensiones. Antonio miró a su grupo, buscando los ojos de cada uno. Sus corazones almacenaban preguntas, aunque todos conocían la respuesta que anhelaban: el deseo de transformación. ¿Qué debemos hacer?
Preguntó uno de los jóvenes, su voz titubeante pero firme. Antonio, con el espíritu revivido, exclamó, debemos dar ese paso hacia lo desconocido. La fe se nutre de estos momentos. Aun cuando la incertidumbre pesaba en el aire, hubo un destello de luz en la mirada del grupo. El viaje apenas comenzaba, y ya sentían la corriente de algo poderoso, mientras la luz del hogar del anciano comenzaba a brillar más intensamente, sintieron que una nueva etapa les aguardaba. En sus corazones, la confianza y la determinación se encienden continuamente, un reflejo de lo que ya habían comenzado a construir juntos. Antonio comprendió que un nuevo milagro se estaba gestando, y el camino a seguir sería misterioso y transformador, con la noche ofreciéndoles una calma inquietante. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué milagro de revelación se desatará en su corazón hambriento de fe? El tambor seguía marcando su profundo ritmo, resonando como el latido de una vida que se entrelazaba con lo divino. Antonio sintió en su pecho una mezcla de emoción y ansiedad. Los rostros de sus compañeros reflejaban la incertidumbre común, pero también una luz que empezaba a encenderse. La figura impresionante que se alzaba ante ellos parecía leer sus almas, desnudando sus ansias de cambio, de verdad. ¿Quién eres? Se atrevió a preguntar Miriam, su voz temblorosa pero llena de curiosidad. La figura sonrió, una mueca de comprensión que iluminó su rostro sombrío. Soy un viajero de la eternidad, un guía en la senda de la revelación. Aquellos que buscan, encuentran, y ustedes han comenzado una búsqueda que cambiará sus vidas. El aire vibraba, aún impregnado de la energía que Miriam había sentido minutos antes. Cada palabra que la figura decía parecía tejer un manto de promesas sobre el grupo. Lo que han dejado atrás no se perdió. Ha sido sembrado en sus corazones para dar frutos que ni imaginan. Los 7 milagros divinos que hay en cada uno de ustedes están a punto de ser manifestados, si tienen la fe necesaria para cruzar este umbral. Antonio, sintiendo la intensidad de aquellas palabras, se volvió hacia su grupo. ¿Estamos listos? Tal vez esto no signifique que todo será fácil, pero si somos valientes, seremos testigos de lo que Dios tiene para nosotros. Las miradas se encontraron, y un espíritu de comunidad se formó entre ellos, como un lazo invisible pero fuerte. La figura dio un paso adelante. El primer milagro se desatará en esta noche. Un acto de fe puede provocar una transformación visible. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dar ese paso? El silencio llenó el espacio, y era como si cada uno de ellos respirara con dificultad. Pero entonces, un joven llamado Lucas rompió la tensión al dar un paso al frente. Yo estoy listo, afirmó, su voz clara y decidida. Antonio sintió un estallido de orgullo y admiración. Era asombroso ver cómo el coraje nacía de la incertidumbre. Entonces ven, querido hijo, dijo la figura con una voz profunda. Este es un momento sagrado. Todos los que se atrevan a seguirlo, únanse. Los demás comenzaron a moverse, se alzaron como mariposas que emergen de su capullo, llenos de dicha pero también de solemnidad. Con cada paso, el tambor resonaba más fuerte, como si completara la melodía que sus corazones comenzaban a cantar. Lucas avanzó y, al llegar a la figura, se le impuso las manos en los hombros, y el aire se transformó. Una luz dorada comenzó a emanar entre ellos, como si el sol hubiera decidido asomarse por la noche. Con este acto de valentía, activarás el primer milagro en la vida de tus hermanos, declaró la figura. Los demás se agruparon alrededor, sintiendo la fuerza de la conexión mientras la luz crecía en intensidad. Era abrumador, un torrente de energía que invadía sus corazones y llenaba el aire de un amor indescriptible. De repente, una visión cogió de sorpresa a todos. Vieron paisajes de sus vidas, de sus orígenes, y la imagen de objetos y personas que habían dejado atrás. Era como si sus historias resonaran en un coro de unidad que les recordaba de dónde venían. La figura habló de nuevo, su voz suave pero firme. El milagro de la revelación es entender sus raíces. Aquello que creyeron perdido, florecerá de nuevo. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de muchos. No era solo tristeza, era una mezcla de añoranza y esperanza. Antonio sintió que un nudo se deshacía en su alma. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz casi un murmullo en el aire vibrante. Ahora, deben compartir lo que han recibido, pero principalmente, abrir sus corazones a lo que sigue, respondió la figura, mirándolos a todos con ojos llenos de sabiduría. La noche no había hecho más que comenzar, y el camino apenas se iluminaba. Mientras el fulgor se desvanecía gradualmente, una nueva pregunta nacía en el aire, sodada de inesperadas posibilidades. ¿Qué más revelará esta travesía?
¿Están listos para enfrentar todo lo que la luz puede desvelar en sus vidas? El misterio de lo divino los esperaba. La luz dorada comenzaba a disiparse lentamente, pero el ambiente seguía cargado de una energía vibrante. El grupo, aún con sus corazones palpitando al unísono, sintió como si el tiempo se hubiera detenido, preservando el instante sagrado que acababan de vivir. Antonio miró a sus amigos, buscando en sus ojos las respuestas a las preguntas que todos se hacían ahora. ¿Qué significaba realmente el primer milagro? ¿Cómo sería la vida después de esta noche? Debemos hablar de lo que hemos sentido, propuso Miriam entre susurros, mientras secaba una lágrima que había asomado en su rostro. Su voz temblaba, pero en su pecho crecía la determinación. No podemos quedarnos callados. Hay algo poderoso en lo que hemos experimentado. Es cierto, asintió Lucas, aún deslumbrado por la luz que había experimentado. Cada uno de nosotros ha recibido algo. Quizá no todos lo vean, pero nuestros corazones ya están cambiando. Los demás comenzaron a murmurar, intercambiando opiniones y compartiendo fragmentos de lo que sentían. Antonio tomó un respiro profundo, el tambor seguía marcando su rítmico latido, como si le instara a ser parte activa de este nuevo comienzo. La voz del viajero resonaba en su mente, recordándole que cada uno de ellos tenía un milagro esperando ser revelado. Vamos a compartir lo que hemos visto, dijo Antonio, interrumpiendo las conversaciones. Tal vez aquello que experimentemos juntos nos guíe hacia el siguiente milagro. Así, empezaron. Uno a uno, comenzaron a hablar, sus relatos llenos de colores y matices. Miriam compartió su visión, vio a su madre, quien había viajado al extranjero buscando un futuro mejor. Describió cómo su amor había sido un faro en momentos de oscuridad. Al escucharlo, las lágrimas que brotaron eran señales de que sus corazones estaban conectados. Lucas habló de sus sueños, un futuro en el que su pasión por la música podría ser un puente hacia su comunidad. Con cada palabra, ese futuro parecía más cercano, como un camino que se despejaba ante ellos. Los demás fueron compartiendo sus propias revelaciones, esperanzas olvidadas, raíces que reverdecían, promesas que una vez parecieron inalcanzables. La atmósfera se inmunizaba de fe, convirtiéndose en un refugio donde cada experiencia fue abrazada como un milagro en sí mismo. Antonio tomó la palabra una vez más, sintiendo que el fervor de sus compañeros era un fuego que no debía extinguirse. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La luz que hemos recibido es solo el comienzo. Si seguimos compartiendo nuestras historias, podemos encender esa luz en otros. La figura del viajero observaba desde la distancia, una sonrisa en sus labios, entendiendo que el primer milagro se había desatado, habían comenzado a compartir su verdad, y eso era el aliento que necesitaban para desatar los milagros que aún restaban. Mientras el grupo se unía en oración, sintieron el aire vibrar nuevamente. Una brisa suave parecía abrazarles, trayendo consigo un mensaje sutil, como si el mismo cielo estuviese escuchando. Pero, ¿qué vendría después? ¿Cuál sería el siguiente paso en esta travesía espiritual? La figura intervino, con una mirada entre la seriedad y la calidez. Están a punto de descubrir el segundo milagro, algo que los llevará a un nuevo nivel de comprensión y conexión. Pero antes, deben preguntarse, ¿qué están dispuestos a soltar para crecer? El verdadero viaje no es solo una revelación, sino una transformación. Con el eco de sus palabras resonando en lo más profundo de sus corazones, la pregunta colgó en el aire. ¿Qué tendrían que dejar atrás para alcanzar su destino? La respuesta, al parecer, aún estaba por revelarse. La noche se fue adentrando, llevándose consigo la luz dorada, pero dejando una intensa energía en el aire. Cada uno de ellos, con sus corazones llenos de fuego y esperanza, sentía que esa pregunta flotaba como un eco a su alrededor. Miradas intercambiadas llenas de expectativa, y murmullos que se transformaban en susurros de fe. Soltar, repitió Miriam, pensativa. Sus ojos brillaban con un destello de claridad. He estado aferrada a mis miedos. ¿Y si este es el momento de liberarlos? Las palabras resonaron en el pecho de los demás. Todos podían sentir el peso de sus propias cargas. Lucas se acercó, su expresión era de profunda reflexión. ¿Qué tal si soltamos viejas heridas? Las que nos han frenado de vivir plenamente. La idea prendió en cada uno de ellos, como una antorcha que iluminaba un camino antes oscuro. Antonio asintió, comprendiendo que esas cadenas invisibles que llevaban eran más pesadas de lo que pensaban. Es el momento de dejar ir las inseguridades. Vamos a hacerlo juntos.
De repente, la atmósfera se llenó de un sentido de unidad, la fuerza de su comunidad se hacía palpable, como un gesto simbólico, todos comenzaron a compartir aquello que deseaban soltar. Palabras salían, como hojas caídas de un árbol en otoño. Miriam se despidió de sus temores sobre hacerlo sola, Lucas dejó atrás la duda que había estancado su música. Los demás, uno a uno, fueron liberándose de sus propias cargas, creando un espacio sagrado donde los milagros podían florecer. El viajero observaba sin prisa, una hermosa sonrisa iluminando su rostro. El grupo, ahora más intrépido, resonaba con una energía nueva. En sus corazones brotaba una curiosidad palpable sobre la revelación que estaba por venir. Recuerden, interrumpió el viajero con voz suave. Lo que han soltado ya no les define. Están abriendo un camino a lo desconocido, y eso puede ser asombroso. Permitan que su fe les guíe. En ese instante, el viento pareció cambiar. Una brisa más fuerte comenzó a moverse entre ellos, trayendo consigo fragmentos de recuerdos, risas y lágrimas compartidas. Era como si el universo estuviera a punto de darles un regalo. Antonio respiró hondo, sintiendo la necesidad de permitir que la espiritualidad fluyera a través de él. Vamos a orar juntos, para que se nos muestre el siguiente milagro. Con esto, todos se unieron en un círculo, tomándose de las manos, creando una cadena de fe y unión que los sostenían. Las palabras de oración se elevaron en la noche, llenas de anhelos y agradecimientos, y de repente, una luz comenzó a centellear en medio del grupo. No era como la dorada de antes, era una luz azulada, suave y envolvente, que brillaba con la promesa de algo divino. La risa y el llanto se entremezclaban en un canto de alabanza, coronando la profunda entrega de sus corazones afligidos. El viajero sonrió, dejando caer unas palabras cargadas de poder: este es el comienzo de la transformación. Lo que han solado les permitirá recibir algo que nunca han imaginado. Cuando abren sus brazos, los cielos responden. La luz creció aún más, y cada uno sintió como una nueva fuerza los envolvía. La calma absoluta llenó el lugar, y entonces, una voz resonante pareció surgir del centro de esa luz. Están a punto de saber. ¿Qué harán con el milagro que están por recibir? Les invito a descubrirlo. Las miradas de asombro y expectativa se cruzaron nuevamente. La emoción era palpable. ¿Cuál sería la revelación que estaban a punto de recibir? La vulnerabilidad de soltar se enfrentaba ahora a la promesa de un regalo que cambiaría sus vidas para siempre. Cada uno se preguntaba en silencio, ¿estaba su fe lista para los próximos pasos? La intriga había crecido, y solo el tiempo diría qué milagro aguardaba en la siguiente etapa de su viaje. La luz azulada se expandió, envolviendo a cada uno de ellos en una danza vibrante de energía divina. Sus corazones latían al unísono, impulsados por un anhelo de transformación que los unía aún más. Miriam, con lágrimas que brillaban como estrellas, rompió el silencio: ¿que si este milagro es para cambiar no solo nuestras vidas, sino también las de los que nos rodean? Una leve brisa susurró entre los árboles, como si el universo escuchara la pregunta. Lucas, sintiéndose inspirado, dijo: quizás lo que recibamos no nos pertenece solo a nosotros. Podría ser un nuevo comienzo para nuestra comunidad. Con cada paso que daban hacia adelante, invisibles muros parecían desvanecerse, creando un espacio seguro, un lugar donde la esperanza podía florecer. El viajero testimonió cada pequeña chispa de entendimiento y sabiduría en los rostros de aquellos que lo rodeaban. Exactamente, afirmó él con voz serena. Cuando Dios actúa, lo hace más allá de lo que pueden imaginar. Cada uno de ustedes es un canal de amor y cambio. Este es el llamado a actuar. La luz azul creció más intensa, y todos sintieron una conexión profunda entre ellos. Era como si el tiempo se detuviera, y en ese instante mágico, sus corazones se abrirían a recibir lo que el cielo tenía para ofrecer. Antonio, sintiéndose embargado por la emoción, se atrevió a preguntar: ¿y si estamos destinados a ser los agentes de esos milagros en el mundo, no solo para nosotros, sino para aquellos que han perdido su camino? La pregunta flotó en el aire, sembrando sus semillas en el corazón de todos. Una conmoción silenciosa les atravesó, convirtiéndose en un eco compartido de posibilidades. Las caras de sus hermanos brillaban, iluminadas por la fe en las manos de Dios, listas para ser puestas en acción sin dejar que el momento se desvaneciera. El viajero levantó la mano hacia el cielo, como invitando a la luz a descender aún más. Cada creencia, cada acción que toman desde ahora tendrá el poder de crear olas de milagros que se extenderán más allá de lo que pueden ver. Prepárense para ser esos portadores.
Los ojos de todos se abrieron con asombro, y en sus corazones marcados por el sufrimiento encontraron una nueva razón para seguir adelante. El milagro no era solo para ellos, sino que los invitaba a ser luz en un mundo a menudo envuelto en oscuridad. Miriam sintió una nueva fuerza fluir dentro de ella, como un torrente de fe que la empujaba a actuar. El viajero sonrió con complicidad, como si conociera el desenlace de esta historia aún por escribir. Cuando vuelvan a su vida diaria, infundan cada uno de sus pasos con amor. Ya no cargan con las cojas de sus pasados, ahora llevan la luz de lo que son capaces de hacer. Y así, después de unos minutos de profunda reflexión, se sintieron listos. Ellos sabían que el viaje apenas comenzaba. La voz envolvente de la luz resonó una vez más, invitándolos: la prueba de su milagro está a punto de manifestarse. ¿Están listos para dar el siguiente paso? La pregunta caía como lluvia en sus corazones, despertando un vendaval de emociones, de temores y expectativas. En ese momento, cada uno de ellos se dio cuenta de que la verdadera maravilla no era solo el momento mágico en sí mismo, sino la promesa de lo que vendría después de ellos. Se miraron, y entre ellos, un fuego renovado ardía. Mientras sus corazones latían con fervor, una pregunta crucial comenzó a formar parte del aire que respiraban: ¿qué pasará cuando el milagro que hemos recibido se encuentre con el mundo que nos rodea? Era un enigma que prometía un viaje lleno de descubrimientos. La luz azulada parecía vibrar con aquella incertidumbre, dejando en el aire un eco que intrigaba por lo que estaba por venir. Todos miraron hacia el horizonte, donde la noche empezaba a ceder y el nuevo día anunciaba mil glorias. ¿Qué sorpresas esperaban en el umbral de ese nuevo amanecer? El primer rayo de sol apareció en el horizonte, como una promesa de renovación. Miriam, con su corazón acelerado, sintió la energía vibrante fluir a su alrededor. Era el momento de poner en práctica todo lo que habían recibido. La luz que los había envuelto ahora parecía guiarlos, iluminando el camino hacia aquello que el cielo había diseñado para ellos. «Vamos», dijo Lucas, su voz llena de convicción. «No podemos quedarnos aquí. Debemos ir allá afuera y compartir esta luz». Su entusiasmo era contagioso, y los demás asintieron con determinación. Al dar el primer paso hacia su comunidad, la vibración de sus corazones resonaba como un tambor, cada paso que daban era como un eco de fe. Miriam recordó las palabras del viajero: eran portadores de milagros. Mientras caminaban, la luz azul que los había abrazado comenzaba a manifestarse en sus acciones. Se imaginaban trayendo esperanza donde antes había desesperanza, ofreciendo consuelo donde había tristeza. Al llegar a la plaza del pueblo, se encontraron con rostros conocidos. Había familias luchando, ancianos cansados y jóvenes perdidos. Pero en ese instante, algo cambió. Como si un manto de amor cubriera todo el lugar, los corazones comenzaron a abrirse. Las conversaciones que antes estaban llenas de quejas y desánimo ahora se tornaron en risas y aliento. Miriam se acercó a una madre que sostenía a su hijo, mostrándole la tristeza en sus ojos. Sin pensarlo, se acercó y tomó su mano. «Dame el honor de compartir contigo algo hermoso», dijo, inclinando su cabeza. Entonces, comenzó a hablarles sobre la luz que habían recibido, sobre cómo Dios nunca los había dejado solos. La madre escuchaba, y su expresión empezó a cambiar. Esperanza comenzó a nacer donde una vez hubo sombras. Antonio se unió a una conversación con algunos jóvenes del barrio. «Escuchen, sé que están enfrentando dificultades. Pero hoy hemos recibido algo maravilloso, y quiero que lo vivan conmigo», les comentó mientras su voz se llenaba de pasión. Las miradas curiosas se posaron sobre él, y lentamente empezaron a preguntar sobre esa luz y su significado. Mientras sus palabras resonaban entre la multitud, entonaron una canción simple que hablaba de esperanza. La melodía pareció tocar las fibras más profundas de todos. Desde niños hasta ancianos, comenzaron a unirse en un coro vibrante, donde cada nota era una declaración de que lo imposible podía hacerse posible. Lucas, viendo el cambio en el aire, sintió que el poder de Dios estaba entre ellos. «Miren a su alrededor. La luz ya está aquí». «Esto es solo el principio», exclamó con alegría, mientras los corazones de todos parecían latir al mismo ritmo, como un solo organismo vivo y lleno de fe. A medida que la música continuaba, el viajero observaba de cerca, con una sonrisa de satisfacción. Sabía que su misión de encender su luz estaba surgiendo bien. Pero entonces, una sensación de inquietud surgió en él. Había más por venir, un desafío inesperado que pronto confrontaría a estos nuevos portadores de luz. Cuando el sol se alzó en todo su esplendor, un murmullo de inquietud empezó a crecer entre la multitud.
Los rostros felices comenzaron a oscurecerse, pues una figura importante del pueblo se acercaba, mirando con desdén. Su presencia imponente llenó el aire de tensión. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó con voz grave, interrumpiendo su alegría. Todos se dieron la vuelta, y el brillo de su mirada era duro como el hierro. El desafío estaba ante ellos, y la revelación del tránsito de su milagro se había vuelto un dilema. ¿Estarían listos para enfrentarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire caliente, y el grupo sintió una mezcla de temor y determinación. El verdadero test de su fe estaba a punto de comenzar, y el camino hacia el impacto que anhelaban iba a ser más difícil de lo que habían imaginado. ¿Cómo responderían? ¿Lograrían mantener viva la luz ante la adversidad? La jornada apenas iniciaba, y con cada paso, el misterio de lo que Dios iba a hacer a través de ellos aún estaba por revelarse. La luz del nuevo amanecer brilló con fuerza, proyectando sombras largas y doradas sobre el pueblo. Antonio, Miriam y Lucas sintieron una carga en el aire. La presencia del hombre imponente, el líder local, traía consigo el desafío más profundo que habían enfrentado hasta ahora. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con desdén, su voz resonando como un tambor que marcaba un tempo oscuro en sus corazones. El grupo de inmigrantes, aunque lleno de miedo, no se amedrentó. Antonio, consciente de que su viaje había sido tejido con hilos de fe y esperanza, dio un paso adelante. Estamos aquí para compartir luz, no oscuridad. Jóvenes, ancianos, todos juntos, hemos recibido un milagro. Sus palabras flotaron en el aire, firmes y claras, pero la mirada del líder seguía escrutando con desconfianza. ¿Milagro? ¿Y qué les hace pensar que tienen derecho a cambiar lo que ha estado aquí por generaciones?, respondió el hombre, burlándose casi, desafiando la genuinidad del fuego que ardía en los corazones de los inmigrantes. Fue un golpe duro, pero una chispa de conexión empezó a encenderse en el grupo. Miriam, con la voz llena de amabilidad, añadió: no venimos a cambiar, venimos a enriquecer. Nuestro amor y nuestras esperanzas son parte de esta comunidad. El líder comenzó a avanzar hacia ellos, pero en un movimiento casi instintivo, los otros inmigrantes se acercaron más, formando una barrera de unión. Escuchemos a Antonio, insistió Lucas. Lo que hemos visto nos ha transformado. Venimos a ser parte, no a restar. El grupo, ahora alineado como un solo cuerpo, irradiaba confianza. Partiendo de su experiencia compartida, cada uno sabía que la verdad era más fuerte que cualquier resistencia. La multitud que había comenzado a reunirse, sintiendo la tensión en el aire, ahora la vibración de fe podía visualizarse en sus ojos. Los hombres, mujeres y niños empezaron a murmurar entre sí, pues sentían el poder de esas palabras resonar en sus corazones. La esperanza se avivaba en medio de la incertidumbre. Quizás deberíamos escucharlos, dijo un anciano del pueblo, recordando cómo el amor y la unión habían sido la clave para resolver conflictos en el pasado. Tal vez han traído algo que necesitamos. Esa voz fue el catalizador, los murmullos se transformaron en un clamor de curiosidad. Las miradas se centraron en el grupo de inmigrantes, quienes estaban listos para compartir la luz que había cambiado sus vidas. Antonio tomó una respiración profunda, sintiendo el ardor en su pecho. Hemos cruzado ríos y dejado atrás sombras. Lo que sentimos es un regalo que debemos compartir, no solo con ustedes, sino con muchos más. La respuesta de la multitud fue una mezcla de suspenso y esperanza. Ya no se trataba solo de ellos, sino de un cambio colectivo. El líder, aunque escéptico, sintió una ola de duda nacer en su mente. La energía de unión que los inmigrantes proyectaban comenzaba a perturbar su postura. ¿Y qué promesas tienen para nosotros?, preguntó, ahora con una pizca de interés en su voz. Antonio hizo un gesto a su grupo, invitándolos a compartir sus historias. Cada relato, cada testimonio de sufrimiento y esperanza contribuyó a una sinfonía emocional que resonaba más allá de las palabras. Miriam habló de su antigua vida, de los sacrificios que había hecho, mientras el tono de su voz vibraba con gracia. Lucas compartió su visión de un futuro donde la música traía alegría a las almas agobiadas. Las lágrimas y sonrisas comenzaron a fluir entre las dos comunidades, y por un instante, los corazones se unieron en un propósito más grande. Estamos aquí para ofrecer nuestras manos, nuestras esperanzas, para ser parte de este pueblo, concluyó Antonio, y el ambiente se llenó de una energía palpable, como un rayo de sol que rompe la niebla. Las caras de los locales comenzaron a iluminarse con comprensión, y el líder sintió que su resistencia se disolvía.
Quizás hay un camino a seguir juntos, cedió el hombre, su semblante endurecido finalmente suavizándose. Fue un momento de revelación, un milagro manifestándose ante sus ojos. El aire, antes denso de desconfianza, se transformó en un espacio de posibilidad. El grupo, ahora más fuerte que nunca, se unió en oración. Cada uno, con el corazón latiendo, colocó su fe en lo divino, agradeciendo por la conexión, por la luz, y por el milagro que recién comenzaba a florecer. En esa oración, sentían la unificación de sus historias, el eco de generaciones presentes demandadas a ser escuchadas, y el camino hacia una nueva comunidad brotando con vida. Las comunidades vibraban en un mismo ritmo, compartiendo no solo hombros, sino sueños, al dar los primeros pasos hacia un futuro lleno de bendiciones. En ese instante, comprendieron que habían cruzado más que un río, habían encontrado el milagro de la unidad. Antonio sintió que la luz brillaba aún más. Este es solo el primero de muchos milagros, dijo con fe, mientras la multitud se llenaba de gozo. Sigamos juntos, porque lo que hemos comenzado hoy es un camino sagrado hacia la transformación. Así, con la promesa de nuevos comienzos y corazones unidos, comenzaron a construir una comunidad floreciente, enraizada en la fe, el amor y la esperanza. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones escuchen estos milagros. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para hacer la diferencia. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.